podamos reflexionar sobre la noción de convivencia escolar y su importancia para el bienestar de los integrantes de la comunidad escolar. La idea es que, bueno, durante esta jornada tendremos 2 exposiciones de 20 minutos cada una aproximadamente. La idea es que al final de estas 2 exposiciones podamos tener también un momento de comentarios, de preguntas y respuestas, para que podamos nutrir ambas intervenciones. Recordar también, por favor, mantener sus micrófonos silenciados durante las exposiciones y sus preguntas y comentarios las pueden escribir en el chat de esta plataforma o al final levantar la manito y allí le estaremos dando un pequeño espacio para que pueda formular entonces su pregunta y su respuesta. Y su comentario, perdón. Bien, vamos entonces con la primera exposición de esta jornada, que está a cargo del profesor Cristian Almonacid Díaz. El profesor Almonacid es doctor en filosofía, es académico del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas. Actualmente es director del Magíster en Ética y Formación Ciudadana y hoy nos acompaña con la charla Educar las emociones, claves para prevenir la violencia escolar. Profesor Cristian, muchas gracias por acompañarnos y tiene 20 minutos. Muy bien, muchas gracias Diego por la presentación, muchas gracias a todas y todos los presentes por haber aceptado la invitación de poder compartir estos minutitos, digamos, desde el punto de vista de la reflexión, también de los aprendizajes que nunca están de más, y fundamentalmente también desde el punto de vista de la oportunidad que tengamos de interactuar, ¿no? Un poco, por eso yo quisiera también, la presentación que tengo es bastante breve. Me voy a tratar de mantener dentro de los 20 minutos que ha mencionado Diego para decirle eh, algunos elementos reflexivos que me parecen fundamentales tener en cuenta para poder trabajar como establecimientos educacionales lo que hoy día se ha visto, parece, aumentado fuertemente, tiene que ver con procesos de convivencia que se están viendo dentro del sistema escolar, que se están viendo afectados por fuertes eh, situaciones, digamos, de bullying, situaciones de violencia escolar, que muchas veces, que no necesariamente, porque la violencia también, ustedes saben, va modificando su estructura, no siempre es, la violencia no siempre son golpes, ¿no? O peleas físicas. La violencia es un fenómeno transversal que se puede manifestar de múltiples formas. A veces incluso siendo testigos silenciosos frente a un acto de bullying, uno también está sin hacer nada, colaborando de algún modo o haciéndose partícipe de un proceso violento. Entonces, son fenómenos complejos. Evidentemente, en 20 minutos nosotros no podríamos, yo no podría resolver las dudas o darles algunas pistas respecto a cómo abordar este tipo de situaciones, pero sí quisiera entregarles algunos pequeños aportes desde mi experiencia como profesor, porque soy profesor también, se me presentó como experto en temas de filosofía, pero yo soy profesor de filosofía, precisamente trabajé en el sistema escolar por muchos años, hoy día estoy ya trabajando en la universidad, y a partir de esa experiencia también me he dedicado también al trabajo de ahondar, filosóficamente hablando, sobre el tema de las emociones. Bueno, y ese es un poco lo que yo quiero compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles una presentación que tengo preparada para ustedes. Eh, Ahí está. No sé si logran verlo, si alguien me pudiera, por favor, dar una señal de que se ve mi pantalla. Se Se ve, ve, profesor. Sí, se ve la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, perfecto. Ya, muy bien, pues muchas gracias. Les pido disculpas también un poco por el ruido ambiente. Estoy en otro lugar que no es mi oficina, porque estoy en Santiago en este momento en una actividad, entonces transita un poco de gente, pero bueno, que no sea problemático eso, ¿ya? Bien, entonces, tal como mencionaba Diego, el título de mi presentación es Educar las emociones, claves para prevenir la violencia escolar. Decimos claves porque, vuelvo a insistir, el fenómeno al cual estamos, o al que nos ha convocado, es tan complejo que decir que se tiene una receta definitiva para prevenir esta situación en nuestros establecimientos escolares es muy difícil hacerlo, pero sí podemos entregar algunas claves, algunas ideas que pudieran eventualmente ustedes después seguir por su cuenta para ver
dentro de las responsabilidades que cada uno de ustedes tiene como educadores en el sistema escolar, puedan también implementar, ¿cierto? Si fuera el caso, o profundizar y implementar. Quiero partir con una frase motivadora, ¿cierto? Un poco. Unamuno, ustedes saben que es un literato muy importante, ¿cierto? Tenía esta frase que es muy inspiradora, por lo menos para mí. El hombre, dicen, es un animal racional. Esa es la definición clásica que dio Aristóteles para definir nuestra humanidad, que somos seres racionales, ¿no? Bueno, y Unamuno decía, yo no sé por qué no se ha dicho que es un animal afectivo o sentimental. ¿Y acaso lo que de los demás animales le diferencia sea el sentimiento que no la razón? Más veces he visto razonar a un gato que no reír o llorar. ¿Ya? Me parece a mí que Unamuno aquí apunta a un elemento que es fundamental. ¿Qué es lo que define nuestro ser humano o ser humanidad? Es nuestra capacidad de racionalizar. Hay muchos animales, ¿cierto?, que manifiestan desde el punto de vista de la supervivencia muchas más señas de racionalidad que lo que nosotros a veces manifestamos como seres humanos. Por tanto, lo que nos define dentro, ¿cierto?, de la estructura o de la escala evolutiva parece que no es nuestra capacidad de racionalizar, sino de vernos afectados, de vernos emocionados. O que los sentimientos están actuando muchas veces en nuestras tomas de decisiones. Entonces aquí creo que Unamuno tiene una intuición que sería interesante o es interesante pensar y que de alguna manera orienta lo que yo quiero compartirles aquí. Como ustedes saben, hoy día las neurociencias llevan la delantera desde el punto de vista de un sinnúmero de descubrimientos muy interesantes respecto al funcionamiento del cerebro, y eso también está influenciando la manera como se está entendiendo la educación. Obviamente los aportes que se están recibiendo de la neurociencia, como son procesos que están dándose, ¿no?, en el momento, uno tiene que sopesar esos aportes para saber, cierto, si nos ayudan o no. Seguramente ustedes habrán estado en más de alguna instancia formativa en el que las neurociencias han salido como tema, y yo por eso también lo quiero traer aquí a colación para tomarme, digamos, de algunos de los descubrimientos que de las neurociencias tienen a propósito de los mitos que se han venido como a descubrir o a confrontar los mitos educativos a los cuales nosotros tal vez estábamos acostumbrados. Si ustedes quieren profundizar sobre este tema, les sugiero dos libros, uno que se llama Mitos y Verdades del Cerebro y Neuroeducación de Francisco Mora. El primer mito dice que el cerebro se fija hasta los 5 años, o sea que muchas veces educativamente se toman decisiones pensando que después de los 5 años ya no se puede hacer más desde el punto de vista de la configuración del cerebro y para gestionar cambios de conducta después de los 5 años porque el cerebro como que se estabiliza. Bueno, las neurociencias hoy han descubierto que eso no es así. La plasticidad del cerebro puede aprender a cualquier edad, es decir, no porque uno tenga una edad avanzada, ¿cierto?, sea adulto o ya personas ancianas, no necesariamente no pueden aprender algo. El cerebro tiene plasticidad, y eso está bastante ya comprobado, y de manera que nuestro cerebro está en un proceso permanente de cambio de evolución. Otro mito que se usa mucho en la educación es que existen diferentes estilos de aprendizaje. Yo no sé, pero yo en mis años formativos en la universidad, no sé ustedes, ¿cierto?, ustedes son mucho más jóvenes que yo por lo que veo en las cámaras, se decía mucho esto. Hay que enfocarse pedagógicamente con los diferentes estilos de aprendizaje porque no todos los estudiantes aprenden igual. Bueno, hoy día las neurociencias han dado vuelta a esta verdad transformándola en un mito en realidad porque el cerebro se ha descubierto que tiene una fuerte capacidad de adaptación. Y esa fuerte capacidad de adaptación le permite funcionar en todas sus capacidades, no solamente privilegiando alguna. En este sentido, las neurociencias están llamando a las políticas educativas o a las estrategias de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje a implementar más bien diversas estrategias para todo el estudiante y no dejar fuera a algunos estudiantes en función de lo que nosotros pensábamos son sus diferentes estilos de aprendizaje. En el fondo, la idea es que el cerebro es capacitado o está capacitado para adaptarse a todos los desafíos. Si nosotros no adaptamos al cerebro a todos los desafíos, entonces estamos no aprovechando todas sus capacidades al 100%. Bueno, otro mito, el que se usa mucho en el sistema educativo, ¿cierto?, es que el cerebro se divide en parte, los pensamientos radican en el hemisferio izquierdo y las emociones en el derecho, ¿no? Se dice. Bueno, eso también las neurociencias lo han venido a destruir. Todo el cerebro está siempre activo en todo proceso racionalizador o de aprendizaje. Por tanto, el cerebro es considerado desde el punto de vista neurocientífico como un común todo y no una desagregación de partes. Eso también es un elemento interesante, digamos, que hay que pensar.
Otro mito dice que el cerebro es distinto dependiendo del género. Hombres y mujeres tendríamos diferentes formas, digamos, de estructuración biológica cerebral. Bueno, las neurociencias han descubierto que eso no es cierto, que hay diferencia sustantiva en la configuración que no hay diferencia sustantiva en la configuración del cerebro entre hombres y mujeres. Lo que hay son diferencias en los significados sociales, pero eso no es igual que la estructura biológica que sostiene esos significados sociales sean diferentes. Y este último mito es el que yo, a partir del cual quiero desarrollar mi siguiente parte en la presentación. Se ha dicho que el aprendizaje es un proceso racional. Si ustedes se fijan, todas las estructuras de procesos de aprendizaje en el sistema escolar chileno y en el mundo se guían por la orientación del desarrollo cognitivo. Miren ustedes sus objetivos de aprendizaje, vean ustedes sus estrategias que implementan de enseñanza-aprendizaje, vean las políticas educativas en Chile, vean los programas de formación. En general, todos están enfocados al desarrollo de procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque se entiende que el proceso de aprendizaje es un proceso racional. Sin embargo, las neurociencias han destruido o están destruyendo ese mito. Porque en realidad, lo que se ha descubierto es que el cerebro es emocional racional. Es decir, son más profundas las capas emotivas dentro del funcionamiento del cerebro que las racionales que están, ¿cierto?, en los sistemas frontales del cerebro. Por tanto, el proceso con el cual el cerebro aprende efectivamente es primero emocional y después racional. Es decir, es un conjunto. Eso ustedes lo pueden confrontar en autores como Joseph Ledoux, que tiene un libro que se llama El cerebro emocional, de 1999. Esa idea, digamos, de cómo las emociones involucran racionalidades se pueden ver también en aplicaciones políticas, sociopolíticas, socioculturales. Por ejemplo, Frédéric Lordon, que tiene un texto que se llama Los afectos en la política, de publicación del 2017, y también Martha Nussbaum, que tiene un último libro que ella publicó en el año 2019 que se llama La monarquía del miedo. Que es esta idea de recuperar de cómo nuestra racionalidad efectivamente tiene su funcionamiento más central en las dimensiones emotivas. Bueno, entonces si tenemos en cuenta esos nuevos descubrimientos, tenemos que decir entonces que el cerebro es emocional, antes que racional, o emocional racional, como me gusta más decir a mí, para no producir esos choques ciertos contradictorios, o como si estuviéramos en dos ámbitos diferentes. Un lingüista cognitivo llamado George Lakoff escribió en el año 2007 un libro que se llama No pienses en un elefante. En el fondo, en ese libro, lo que George Lakoff descubre es que nuestro cerebro, o muestra, es que nuestro cerebro se configura a partir de las emociones. Esas emociones generan significados, metáforas y símbolos. Es decir, el funcionamiento lingüístico y el funcionamiento cerebral cognitivo que sustenta los procesos de aprendizaje lingüístico están asociados a los significados que están vinculados a las emociones. En este sentido, la realidad que se configura ante nosotros, en nuestra forma de pensar, no se rige tanto por los hechos o los datos, sino que el procesamiento cerebral se rige por el proceso de aprendizaje emotivamente orientado. Es decir, nuestra lectura de la realidad se realiza desde una cierta cosmovisión, es decir, una mirada que tenemos de la realidad se configura emotiva y significativamente. Esto es un elemento que tal vez no es nuevo, pero aquí se viene a reafirmar, porque es un elemento que tal vez ustedes conocen, esta idea de cuándo los aprendizajes son significativos. A ver, los aprendizajes significativos son cuando tocan alguna dimensión afectiva, emotiva, significante para el estudiante, ¿ya? Esa es un poco la recuperación de esta idea. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué estaban haciendo el 6 de septiembre del 2001, tal vez alguno todavía no estaba por aquí, pero bueno, probablemente va a tener dificultades para recordar. Pero ¿qué le digo yo? ¿Qué pasa si yo les pregunto qué estaban haciendo el 11 de septiembre del 2001? Ah, probablemente la recuperación del recuerdo asociado a ese día les permite a ustedes recuperar prácticamente inmediatamente todos los procesos que vivieron ese día 11 de septiembre del 2001, ¿cierto? Y el de las Torres Gemelas, el ataque a las Torres Gemelas. Ustedes pueden recordar los detalles acerca de dónde estaban, qué estaban haciendo, con quién estaban, ¿eh? ¿Por qué se marcó en su cerebro ese proceso? Porque el impacto emotivo generó un significado que arraigó el proceso de memorización o la experiencia a partir de la cual usted se gestionó ese momento.
y por eso lo podemos recuperar de mejor manera, ¿vale? Bueno, en este sentido, la evidencia muestra que aquellas innovaciones educativas que ponen en el centro el vínculo, el aprendizaje colaborativo, la empatía y la curiosidad son aquellos que impactan con mayor fuerza en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Es decir, las emociones nos mueven a buscar soluciones, nos permiten determinar y tomar decisiones. Sin emoción no hay capacidad de aprender, no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria. ¿Vale? Ahora, ¿eso qué significa de recuperar las emociones para nuestros procesos de prevención de la violencia? Significa que tenemos que volvernos todos corazones de abuelita, ¿no? Sensibilidad, emotivismo, ¿eso es lo que estoy yo proponiendo? No, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que las emociones no son una sensibilidad ni pura afectación. Hay corrientes actuales muy profundas, intelectuales, ¿cierto? Investigativas, científicas, que están demostrando que las emociones tienen o pertenecen a una agencia racional, es decir, las emociones tienen cogniciones. No es que las emociones estén desligadas de las cogniciones, sino que las emociones tienen cogniciones, es decir, conmueven para mover actitudes, transformar nuestros comportamientos. ¿Se entiende, no? O que el emotivismo o la sensibilidad nos llevaría a algo así como, oh, todo me afecta. No, este razonamiento que les estoy proponiendo a partir de los descubrimientos científicos que les mencionaba, cognitivos, ¿cierto? Y otros, lo que están diciendo es que no, las emociones que salen de nosotros pueden llevarnos a transformar nuestro comportamiento. No solo vernos afectados, las emociones no solo nos afectan, sino que también nos movilizan para gestar comportamiento. En este sentido, para gestar estos nuevos comportamientos, los significados son más importantes que los datos. Se aprende más mediante la imaginación que mediante la memorización, por ejemplo. Que las experiencias son más marcadoras antes que los contenidos. Las normas de convivencia adquieren forma o se aceptan si tienen un significado. Es decir, las normas de convivencia no son suficientes para regular el comportamiento de los estudiantes como si las normas por sí solas hicieran el trabajo. Si las normas no tienen significado, no valen, en el sentido de que no generan el cambio de comportamiento que las normas esperan generar, o la delimitación del comportamiento que se quiere delimitar. Es decir, normas sin significado, es decir, normas sin ese componente afectivo, emotivo, las normas no tienen ningún sentido. Si usted no comparte el significado de una norma, si no explicita el significado de una norma y solo la impone, usted no va a tener entonces, según esto que estamos comentando, el resultado que espera en el cambio de actitud del estudiante o la estudiante, ¿no? Entonces, en este sentido, las emociones cuentan en el modo de racionalizar los valores. O sea, los valores se transforman entonces a partir de cómo las emociones se vinculan a nuestras razones. Esta idea yo la tomo de un filósofo que se llama Max Scheler, que tiene una teoría que se llama teoría material de los valores, que dice hartas cosas interesantes respecto a qué son los valores. Según él, a diferencia de lo que muchas veces nosotros pensamos, los valores, ¿cierto? Muchas veces pensamos que son esta idea de subjetividades, ¿no? Cada uno decide sus valores y regula su vida en función de sus propios valores. Bueno, lo que hace Max Scheler es invertir ese razonamiento y dice Max Scheler que en realidad los valores tienen una esencia objetiva, es decir, son objetivos. Y eso se los puedo mostrar con un ejemplo. Si yo les digo, por ejemplo, defíname solidaridad, probablemente cada uno de nosotros va a tener su propio concepto, ¿vale? Pero si nosotros estuviéramos reunidos en un espacio físico y viéramos que un niño corre a ver a su amigo o a su amiga que se ha caído y que está llorando para ir a calmarlo, nosotros veríamos el valor. No necesitaríamos explicar ni conceptualizar el valor porque el valor se ha hecho visible en la experiencia de ese niño. Y nosotros no hemos racionalizado el valor, sino que hemos estimado el valor. En este sentido, Max Scheler decía que los valores se estiman, no se explican. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque muchas veces en los colegios nosotros, ¿cierto? Hacemos esta idea de las campañas de la Semana de los Valores, ¿no? Esta es la Semana de la Solidaridad, entonces nos enveramos en hacer
fotografías, actividades, cartelitos, ¿cierto? Donde decimos, mira, oye, esta es la solidaridad, y la solidaridad puesta en foto y todo eso. ¿Generan un ambiente? Por supuesto que sí. ¿Ayudan? Por supuesto que sí. Pero tal vez no alcanzan a transformar efectivamente la realidad que nosotros queremos educar. La solidaridad, por tanto, es más, se aprende más a partir de una experiencia que de una explicación. Eso es lo que estoy tratando yo de comunicarle. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esta idea para la educación en valores? Vamos a compartirlo a partir de un ejemplo, ¿cierto? El respeto es fundamental, ¿cierto?, para prevenir la violencia. Es decir, la capacidad que tengamos nosotros de reconocer, por ejemplo, la dignidad de las personas, nos llevaría o tendríamos una oportunidad para prevenir la violencia. ¿Qué significa el respeto? ¿En qué consiste? Si nosotros vamos a los diccionarios, vamos a saber que el respeto es un sentimiento más que una racionalización. Ah, ojo. Segundo, se expresa en forma de consideración o valoración que se tiene hacia una persona o hacia una institución. Es decir, el respeto no es una definición, sino que es una consideración o valoración que se hace hacia una persona, hacia una institución. Es decir, ¿dónde aprende en primer lugar un estudiante el valor del respeto? Por ejemplo, en cómo el establecimiento, quienes trabajamos en él, las personas que estamos involucradas en él, generamos respeto hacia a ese niño o a esa niña, ¿no? Es decir, nosotros comunicamos el valor en función de nuestra manera de comportarnos con nuestros estudiantes. ¿Vale? Bueno, según Kant, otro filósofo, ¿cierto? El respeto es un sentimiento que emerge en nosotros ante la grandeza de la dignidad de la persona que se constituye siempre en un fin y nunca en un medio. Es decir, todas las personas merecemos ser reconocidas en nuestra dignidad. ¿Por qué? Porque somos un fin, nunca somos un medio para algo. ¿Esto qué implicaciones educativas, me parece a mí, surgen o emergen a partir de esto que les estoy contando? Primero, que los significados pueden ayudarnos a mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, que los docentes hemos de generar climas emocionales positivos que faciliten el aprendizaje y la seguridad de los alumnos. Para ello hemos de mostrarles el respeto, es decir, necesitamos escuchar, necesitamos interesarnos. ¿No? No solo estar preocupados de las cuestiones académicas o disciplinarias, que son fundamentales para la convivencia, por supuesto, pero al mismo tiempo necesitamos mostrar el respeto a partir de nuestras propias actitudes. La educación de los valores en este sentido se educa en base al testimonio más que en base a los procesos cognitivamente regulados. ¿Vale? La empatía es fundamental para educar desde la comprensión. Yo aquí quiero compartirles, por ejemplo, esta idea en una experiencia práctica. Yo no sé si ustedes conocen, pero hay un programa que se llama KIVA, K-I-V-A. Es un acróstico que es del Ministerio de Finlandia, del Ministerio de Educación de Finlandia. Es un programa que empezó en el año 2006 que ha tenido mucho éxito en la prevención del bullying. Kiva es un acróstico de una expresión en finlandés que es contra el bullying, ¿ya? ¿Y por qué es exitoso ese programa? Porque han tenido una intuición que tal vez nosotros todavía no hemos logrado captar. Cuando hay un suceso de violencia, de bullying, y nosotros somos testigos de ello, ¿dónde enfocamos nuestra atención? Lo que hacemos normalmente es enfocar nuestra atención en la víctima y en el victimario. O sea, todas nuestras energías educativas se concentran entonces en los protagonistas, no entre comillas, en los protagonistas del hecho. Pero Kiva, ¿qué es lo que hace el programa Kiva? K-I de corta A para que ustedes lo googleen después en internet si quieren conocer un poco más sobre eso. Kiva tiene un razonamiento diferente. Dice, mira, efectivamente hay que preocuparse de la víctima y del victimario porque algo ha pasado. Pero es más importante saber qué ha pasado con los chicos y las chicas que han estado alrededor, que se han vuelto cómplices, a veces pasivos, del bullying. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los testigos cumplen un rol dentro de los procesos de bullying. A veces, la mayoría de las veces, reforzando el comportamiento del agresor. ¿Cómo se refuerza? A veces animando, ¿no? Aplaudiendo, pero otras veces se anima sin freno. ¿Qué pasaría? Esta es la intuición del programa Kiva. ¿Qué pasaría si los que son testigos quitaran la atención al victimario? O si menos valoraran la acción, o si
no aprobaran al victimario. Por tanto, yendo, digamos, en favor de la víctima. Probablemente, y eso es lo que ha pasado con este programa, se logra prevenir fundamentalmente el bullying. ¿Por qué? Porque se ha cambiado el foco, ¿vale? En este sentido, los testigos no son los protagonistas, evidentemente, ¿ya? Pero a veces sus comportamientos, a veces activos, a veces pasivos, lo que hacen es reforzar el poder del agresor. Y entonces, ¿por qué? Y uno podría decir, ay, ¿por qué los que son testigos no participan? Entonces uno podría decir, ah, ¿por qué no se conmueven? No, ¿quién no se va a conmover si ve un abuso, no? De cualquier tipo. Todos nos conmovemos. El problema que se da cuenta, digamos, el programa es que los estudiantes que son testigos no tienen las herramientas, no tienen las estrategias para lograr ser parte del proceso para anular, en este caso, al agresor para que no vuelva a repetir el acto. Entonces, lo que hace el programa es entregar herramientas a los que están alrededor de los procesos problemáticos y los hechos de violencia o los hechos de bullying. Y eso ha generado resultados exitosos en la prevención del bullying. No, bueno, no solo en Finlandia, sino que ese programa se ha logrado, digamos, compartir en varios países latinoamericanos con los mismos resultados exitosos. Bueno, ¿por qué funciona el programa Kiva? Profesor, ¿Sí? Estoy terminando ya. hay que ir ya finalizando. Vale. ¿Por qué funciona? Funciona porque la empatía entonces genera comprensión, ¿vale? Porque los contenidos dejan de ser abstractos, contextualizados para volverse experiencia. En este sentido, la práctica, ¿cierto? Como a veces es repetitiva, es complicado, hay que variar los métodos, enseñar a partir de la novedad, enseñar en base a problemas, ¿cierto? Comprometer a los estudiantes con diferentes situaciones. Un poco eso es lo que nosotros estamos haciendo como Magíster en Ética y Formación Ciudadana, en un programa que estamos haciendo en el LAM, en Talca, para un poco llevar estas ideas, ¿cierto? Para poder concretarlas. Estamos haciendo un proyecto bien bonito ahí para ver si logramos también aportar desde nosotros para generar estos procesos de empatía que permitan prevenir un poco más o dar herramientas a quienes son testigos de los procesos o de los fenómenos de violencia o de bullying para lograr desactivar entonces el poder del victimario sobre las víctimas. Bien, bueno, con eso yo concluyo. Muchas gracias, Diego. Dejo de compartir. Ahí está. Muchas gracias a usted, profesor Cristian, por acompañarnos. Sabemos que hoy tuvo que viajar a Santiago y aún así se ha hecho un espacio para poder estar con nosotros. Muchas gracias. Y aprovecho también de nuevo para agradecer a todos los profesores, a todas las profesoras que se conectan a esta jornada de convivencia escolar de distintos establecimientos educacionales de la región y de otras comunas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Bien, vamos a presentar entonces al segundo conferencista o al segundo invitado de esta jornada. Él es el profesor Rodrigo Monet de la Peña. El profesor Rodrigo es especialista en educación diferencial, con mención en diferencia mental y trastornos de la visión. Es magíster en educación y actualmente es académico del Departamento de Diversidad e Inclusividad Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule. Y hoy nos acompaña con la charla Inclusión y Convivencia Escolar, el desafío de hoy. Profesor Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Tiene alrededor de entre 20 y 25 minutos para su exposición. Perfecto. Hoy justo me caí en estos momentos de internet, pero ahora volví a retomar. Hola, muy buenos días. Gusto de saludarlos a todos, a todas. Eh, Qué bonito momento poder compartir, que estemos todos acá reunidos en un tema tan importante y tan relevante hoy en día, eh, sobre todo que es un tremendo desafío para las escuelas, ¿sí? Eh, Muy contento por la invitación y quiero compartir, no sé si se ve la presentación, Se ve, ahí solo se hay que ve, ponerle en modo presentación. Ahí estamos, perfecto. ahí se ve. Ok, yo no lo Sí. puedo ver a ustedes porque estoy viendo la presentación, pero qué bueno que se ve bien.
Bueno, lo que voy a compartir con ustedes lleva como título Inclusión y Convivencia Escolar, el desafío de hoy. Tengo 20 minutos, así que espero estar dentro de los tiempos. Y dentro de los temas que vamos a ver, voy a abordar, tiene que ver con la inclusión educativa, la convivencia escolar, algunos aspectos de gestión en convivencia escolar y los desafíos, digamos, que tiene hoy en día la escuela o los equipos en torno a lo que es la convivencia escolar. Para comenzar, creo que es muy importante entender hoy en día en las escuelas se habla y de alguna manera en las prácticas se lleva a cabo lo que es la inclusión educativa, ¿sí? En las políticas públicas, tanto en educación como en otros ámbitos, se habla mucho de inclusión. Y al hablar de inclusión, yo quiero citar acá a Tony Wood y Mel Einscough, quienes de alguna manera consideran la inclusión como un conjunto de procesos orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, el currículum y las comunidades de la escuela. Y fíjense que estos autores, que son ingleses, ellos plantean tres aspectos relevantes para poder transformar las escuelas en que sean más inclusivas. Estas dimensiones de una escuela inclusiva, en las cuales son los desafíos de la escuela, tiene que ver en que las escuelas tienen que avanzar en políticas inclusivas, en elementos culturales de la escuela y cambiar las prácticas. Estos tres aspectos sin duda son muy relevantes y las investigaciones y publicaciones que ellos han hecho a lo largo del tiempo también dicen que las escuelas, en la medida que van transformando la cultura, las políticas, las normativas internas del establecimiento y sobre todo modificando prácticas inclusivas, es una manera en la cual el establecimiento puede avanzar desde el punto de vista de la inclusión. Hace poco tenía clases con estudiantes de primer año de la carrera en la cual yo trabajo acá en la Universidad Católica del Maule, eh, primer año de educación especial, y hemos hablado durante el semestre de política, de cultura y de práctica, y hemos trabajado de alguna manera con Tony Wood y Mel Einscough. Entonces yo les preguntaba desde la opinión de ellos, ¿cuál de estos tres aspectos o cuál de estas tres dimensiones ellos consideran que es lo que más falta en el ámbito educativo? Y ellos me decían, profesor, y la verdad es que coincidía en la mayoría, que donde más faltan cambios son a partir de la práctica. Porque decía, profesor, en la tele se ve mucho que se habla de inclusión, hay normativa, hay políticas públicas de alguna manera que sustentan y respaldan los procesos inclusivos, pero sin embargo la práctica es un talón de Aquiles y es un desafío más bien personal también, el cual tenemos que cambiar para poder avanzar desde la inclusión. Einscough plantea que la educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales, comunitarias y de alguna manera reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Estas tres dimensiones, entendiéndose la cultura como construir una comunidad inclusiva, ser valores inclusivos. La dimensión B, que tiene relación con las políticas, desarrollar de alguna manera una escuela para todos, sin exclusión, y organizar la atención a la diversidad. Hoy en día las escuelas municipales tenemos el decreto 83, el decreto 170, y de alguna manera que apoyan y promueven la atención a la diversidad. Y la dimensión de práctica, la dimensión C, que está de alguna manera destinada a movilizar recursos y a orquestar el proceso de aprendizaje en función de lo que es la inclusión. El Index for Inclusion o
índice de inclusión. Es un documento que ustedes lo pueden googlear y de alguna manera, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, por supuesto también, pero es un buen documento orientador para avanzar desde el punto de vista de la inclusión, que yo de alguna manera los invito a que lo puedan bajar, porque tiene distribución gratuita, también está en el Mineduc, y es una forma de poder comprender mucho mejor y es un muy buen apoyo desde el punto de vista de la inclusión. No es fácil y es un desafío hoy en día en las escuelas lo que es la convivencia escolar. En las noticias me imagino que ustedes también han visto que desde el punto de vista educativo hoy en día es complejo, es difícil, el retorno a la presencialidad también ha hecho que los estudiantes, los apoderados, los docentes, ¿no es cierto?, de alguna manera tengamos que convivir y en condiciones distintas. Y también estuvimos sometidos casi 2 años, ¿no es cierto?, al estar en nuestras casas y convivir muy poco, el estar con otros. Así que es un tremendo tema, es un tremendo desafío, y por eso también, de alguna manera, las políticas públicas, el Ministerio de Educación en su página web tiene ahí un apartado de lo que es la convivencia para la ciudadanía, que de alguna manera Cristian también se refirió a lo que es ciudadanía anteriormente en su presentación, y se puede profundizar en lo que es la convivencia escolar, la participación y formación ciudadana, sexualidad, afectividad y género, y el aprendizaje integral. Ahí hay hartos recursos, hay hartas herramientas de alguna manera hacia lo que es la convivencia. Ahora, ¿desde cuándo es un tema en la escuela? Porque antes no era un tema en realidad que la escuela se tenía que hacer cargo. Sin embargo, a través del tiempo, ¿no es cierto? Eh, Reflexionando en torno a la pregunta ¿desde cuándo? La escuela ha tenido que entregarle un apartado importante y hacerse cargo de alguna forma de lo que es la convivencia. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de convivencia escolar? Hablamos de las relaciones entre estudiantes, las relaciones entre los docentes, la convivencia de toda la comunidad educativa, pero tiene que ver solo con el vincularnos, el relacionarnos con el otro o la forma, etcétera. Ahí hay un tema muy interesante de poder, de alguna manera, focalizar cuando hablamos de convivencia escolar. ¿Cuáles son los avances en convivencia escolar? Yo diría que la mayoría de los establecimientos educativos hoy en día han hecho muchos esfuerzos y muchos avances en términos de convivencia escolar, en el sentido de que tienen normativas y tienen documentos que orientan estos procedimientos de convivencia escolar. Y también existen desafíos hoy en día. Hay muchos desafíos de los establecimientos educativos, de los docentes, en términos de poder mejorar la convivencia escolar. Y también están los equipos, por supuesto, en las escuelas de convivencia escolar, ¿no es cierto? Conocemos los equipos de convivencia escolar, quiénes son, cuáles son los funcionamientos. Esa es una muy buena pregunta porque en todas las escuelas están estos equipos, buenos, malos, pero existen y de alguna manera ahí hay un tema central para poder avanzar desde la convivencia escolar de las escuelas como un desafío de hoy. Fíjense que estudiantes de octavo básico, al hacerle consulta en relación a la convivencia escolar, plantean que los patios y los baños son los lugares considerados más inseguros por parte de los estudiantes en los establecimientos educativos. ¿Ya? Los patios y los baños. Ahora también los insultos, las burlas, las peleas son las conductas de agresión mucho más frecuentes que se dan en los establecimientos educativos. Y de alguna manera, en términos de porcentaje, todos los días hay varias veces, o a la semana o al mes, hay insultos, hay burla,
en términos de que en todos ellos el 69% indica que es un tema muy recurrente en la escuela. Y las peleas sería así como un segundo lugar con un 50% del total, que de alguna manera están siendo visibles cada vez más en las escuelas. Cuando hablamos de convivencia escolar, el Mineduc de alguna manera orienta la importancia de la convivencia escolar para la formación ciudadana, y que vamos a entender de alguna manera por ciudadanía, ¿ya? Y por qué es tan importante la formación ciudadana. Fíjense que la ciudadanía es el vínculo de carácter jurídico que tiene lugar entre un individuo y la sociedad organizada de la cual forma parte, y está relacionada con la posibilidad de participar activamente en las decisiones políticas de un Estado, de emitir sufragio y de postularse a cargos públicos. También, desde el punto de vista de la ciudadanía, el Mineduc plantea que es una condición que reconoce a una persona una serie de derechos, tanto políticos y sociales, y que le permiten intervenir en la política de un determinado país. La inclusión, y solo sí para que se dé la inclusión, y es importante esto de la ciudadanía en el sentido de la participación, porque para que pueda existir inclusión tiene que existir participación, y que para que las escuelas avancen desde el punto de vista inclusivo, debiese existir participación en los procesos formativos, ¿no es cierto?, de la familia, de los estudiantes y de los profesionales que de alguna manera laboran en la escuela. Por lo tanto, para avanzar desde el punto de vista de la inclusión, uno de los aspectos que hay que trabajar y que tiene que ver con la participación en las decisiones que se realizan en la escuela, y que no siempre es fácil llevarla a cabo y que es complejo. No es algo muy fácil de instalar en la escuela, esto de la participación ciudadana. De alguna manera también, desde la convivencia escolar, dice que se deben enseñar y aprender una serie de conocimientos, desarrollar habilidades y valores, ¿no es cierto?, que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros. Porque de alguna manera es la base para el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, sumar conocimiento, desarrollar habilidades y poner en práctica valores, de alguna manera eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, vivir en paz y en armonía. Y es la base para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Sí? Un tremendo desafío. Uno de los elementos importantes en la escuela, uno de los organismos importantes que tiene que ver con la convivencia escolar, según el Mineduc, de alguna manera tiene relación con la gestión de la convivencia, y cómo de alguna manera cada escuela, cada establecimiento educativo tiene sus propios mecanismos de gestión en convivencia escolar. Y la convivencia escolar, según el Mineduc, dice que se refiere a la calidad de las relaciones humanas que se da entre los actores de la comunidad educativa. ¿Ya? La calidad de las relaciones humanas. Y los actores de la comunidad, estamos refiriéndonos a los estudiantes, me refiero a los profesores, a los apoderados, a los funcionarios. ¿Cómo son las relaciones humanas entre todos? Ahí, de todos estos actores de la comunidad educativa, estamos centrándonos en lo que es la convivencia escolar. Ahora, al Mineduc, al definirlo de esa manera también, asume la idea de fortalecer el clima escolar, ¿ya? Y de alguna manera dice que supera el carácter instrumental de las normas y las rutinas que de alguna manera existen en cada establecimiento educativo. Es decir, es muy importante fortalecer el clima escolar en la escuela. Y la convivencia tiene que ver con la calidad de las relaciones humanas. A nivel internacional,
desde hace unos años ya se ha estado promoviendo. El año 2014, por ejemplo, la UNESCO plantea orientaciones para las políticas nacionales y locales de lo que es la convivencia escolar, y también habla de los ambientes punitivos de la política educativa en relación a la convivencia. Por otro lado, la UNICEF presenta estrategias en prevención de la violencia escolar, en tanto situación que riesga, dice, la integridad física, psicológica y social de los niños y niñas y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, plantea en estas estrategias sobre todo desde la prevención de la violencia. A nivel nacional, tenemos las orientaciones que son entregadas por el Ministerio de Educación, que están basadas en un marco legal, un marco normativo, y desde la Ley General de Educación del año 2009, la Ley sobre Violencia Escolar del año 2011 y la Ley de Inclusión, que de alguna manera respalda y sustenta desde el año 2015. Algunos aspectos relevantes desde la gestión en la convivencia escolar. Bueno, tenemos de alguna manera un marco teórico referente, ¿no es cierto?, para la convivencia que tiene relación con la política de convivencia escolar, y de alguna manera esta política de convivencia escolar plantea elementos teóricos como el enfoque territorial, que tiene que ver con la comunidad, el enfoque formativo, el enfoque inclusivo y el enfoque participativo. ¿Sí? La política de convivencia escolar plantea que teóricamente estos 4 elementos debiesen ser la base para poder gestionar una buena convivencia escolar en un establecimiento educativo. Dentro del equipo de convivencia escolar, ¿no es cierto?, generalmente está el orientador o la orientadora que participa, ¿no es cierto?, en la gestión. Está también, aparecen ahí, están los profesionales de apoyo psicosocial, está el encargado de convivencia, está el inspector general y otros actores también de la comunidad educativa que son parte de la gestión en convivencia escolar, que también cambian de un establecimiento a otro, por supuesto. Pero en general, estos serían, digamos, los profesionales que forman parte del equipo de lo que es la convivencia escolar. Así también, para la persona que está a cargo de la convivencia escolar, que tiene un tremendo desafío en las escuelas, sobre todo hoy en día en los contextos en los que estamos, ¿no es cierto?, tiene que considerar varios elementos y varios aspectos que debiesen estar siempre presentes en la gestión. Dentro de ellos, considerar la política nacional, por supuesto, de convivencia escolar, que también ha ido actualizando y tiene distintos documentos de apoyo, ¿sí? La importancia, y yo sé que los convocados están hoy en día acá presentes porque están muy conscientes de que es necesario formarse en lo que es la convivencia escolar. Por eso que se requiere en las escuelas contar con formación y experiencia en lo que es la convivencia escolar. También otra habilidad que debiese desarrollar el encargado de convivencia escolar, que tiene que ver con la capacidad de gestión y liderar los procesos de convivencia escolar. Eso es muy importante, el poder gestionar y el poder liderar, porque de alguna manera constantemente hay que hacer un diagnóstico de lo que es la convivencia escolar en la escuela, ¿no es cierto? A partir del diagnóstico hacer un plan de intervención, evaluar ese plan, socializar el plan con la comunidad educativa. Hay un sinfín de acciones y de actividades que de alguna manera debe realizar el encargado de convivencia. También el encargado de convivencia escolar está relacionado con fortalecer y desarrollar estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar. Súper importante trabajar por la prevención y también tener todos los protocolos, ¿no es cierto?, para poder abordar las distintas situaciones de violencia escolar que puedan ocurrir. Coordinar de alguna manera el equipo de convivencia escolar. Qué importante, estos profesionales que son parte del equipo
¿no es cierto?, requieren una coordinación, requieren una carta GAN, un plan de trabajo anual, con acciones semestrales, con evaluaciones de proceso y poder ir evaluando también el impacto que va teniendo el plan de convivencia en la escuela. Bueno, el equipo directivo de alguna manera tiene que elaborar, tiene que comunicar, ¿no es cierto? Ahí depende de las horas, depende de cada establecimiento educativo, lo que es la convivencia escolar. Y la importancia que tiene el plan de gestión de convivencia escolar. Por eso, de alguna manera, cada escuela debiese tener un manual de convivencia y protocolo que debiesen estar en el reglamento, y este manual, este protocolo, este plan de gestión de convivencia debiese ser conocido por todos los profesionales, por los docentes, por los estudiantes y por los apoderados. Es decir, la comunidad educativa en su conjunto debiese conocer, ¿no es cierto?, cuál es el plan de gestión, cuáles son algunas de las acciones y, sobre todo, en términos de los protocolos, porque de esa forma es posible, ¿no es cierto?, poder direccionar un buen plan de convivencia en una escuela. Propuesta versus realidad en torno a la convivencia escolar. Fíjense que Valenzuela el año 2018 dice, a pesar de la creación de un cargo cuya función es abordar la convivencia escolar, este es creado en una estructura normativa centrada más bien en el control y la vigilancia, y no en la relevancia al aspecto formativo. Y hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el aspecto formativo. Nosotros de alguna manera es súper importante poder formarnos para poder enfrentar el desafío de la convivencia escolar. Y no solo el equipo que está a cargo, sino que los profesores. Creo que hay una parte importante que a mí me compete, que tiene que ver con la formación inicial de profesores. Hoy en día los profesores tienen que salir con herramientas para poder enfrentar y trabajar la convivencia escolar. Porque no solo el equipo es responsable, de alguna manera toda la comunidad educativa somos responsables de lo que es la convivencia escolar. Están también y apoyan a la gestión las duplas psicosociales en lo que es la convivencia escolar, es decir, los psicólogos, trabajadores sociales, profesionales, ¿ya? También está dentro de las duplas psicosociales el trabajo socioeducativo con la familia, está también el comportamiento y situaciones críticas, el poder visualizar factores protectores y prevenir, por supuesto, las conductas de riesgo, y también promover y hacer promoción de lo que es la convivencia y un buen clima en la escuela. El consejo escolar, ¿no es cierto?, que de alguna manera los compone el director, directora, el sostenedor o la sostenedora, los docentes, los asistentes de la educación, presidente o presidenta del Centro General de Padres, que de alguna manera ellos tienen un carácter consultivo, informativo, propositivo y resolutivo frente a algunas acciones que son propias de la escuela. Y así también está el equipo de trabajo que participa de alguna manera toda la comunidad educativa en este consejo escolar. Y es súper importante poder informarse, participar y opinar. La participación, como les decía anteriormente, es muy importante porque la participación es la base para la inclusión. Una, para la inclusión. Y también para estos procesos de lo que es la convivencia escolar, es importante la participación de la comunidad educativa. ¿Sí? En relación a un plan de gestión para la convivencia escolar, hay algunos elementos que se debe contener y que deben estar sí o sí en el plan de gestión de convivencia. Yo creo que ustedes lo conocen, de alguna manera en las escuelas están, quiénes son los responsables, cuáles son las prioridades que tenemos en este plan de gestión, cuáles son los plazos, cuáles son los recursos con los que contamos o con los cuales necesitamos y cuáles son los mecanismos evaluativos. De alguna manera, todo plan de gestión de convivencia escolar debiese tener y debiese contener estos elementos para
poder avanzar en lo que es la convivencia escolar. En relación al diseño de un plan de gestión de convivencia, tenemos, por supuesto, una fase diagnóstica cuando queremos hacer, porque, ojo, puede que tengamos un plan de gestión de convivencia escolar en la escuela, pero a veces es necesario volver a hacer un diagnóstico, porque ahora de vuelta de lo que es la emergencia sanitaria, esto de las clases presenciales, han cambiado los escenarios. Por lo tanto, a lo mejor será importante volver a hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Poder hacer levantar a partir del diagnóstico un plan de gestión, luego poder implementar este plan y posteriormente evaluar, pero también hacer evaluaciones de proceso, porque las evaluaciones de proceso nos permiten de alguna manera ir modificando algunos elementos de ese plan de gestión que tenemos. Y también en el diseño del plan de gestión de convivencia tenemos lo que es la promoción en términos de poder socializar conductas de buen trato, muy importante la promoción, también la prevención en términos de poder abordar algunos grupos de riesgo que pudiesen existir en la escuela y la intervención a través de lo que son los protocolos de acción, ¿no es cierto?, que están en las escuelas. Dentro de los desafíos, la formación en convivencia y buen clima escolar, hay algunos instrumentos de gestión que existen en las escuelas, pero que de alguna manera debiesen estar alineados y debiese estar en el PI, en el Reglamento de Convivencia, en los PME, ¿no es cierto?, que son instrumentos clave de gestión, y ahí debiese estar lo que es la convivencia, y debiese estar de alguna manera armonizado estos documentos institucionales para que tengamos un mismo foco de trabajo y de atención en la convivencia. Como desafío, de alguna manera, la convivencia se enseña y se aprende, porque juntos la construimos. Fíjense que la importancia de relacionarse con otros, de conocer y valorar las diferencias, de dialogar, es un desafío para el sistema educativo del siglo XXI, que de alguna manera demanda fortalecer un buen clima escolar que sea inclusivo. Inclusivo tiene que ver con la participación, ¿no es cierto?, colaborativo y con espacios de conversación y de participación. Maturana también, respecto al tema, dice que educar se constituye en el proceso en el cual el niño, el joven o el adulto convive con el otro, y al convivir con el otro se transforma espontáneamente, de manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el otro en el espacio de convivencia. Hay algunos sitios web acá que yo puedo compartir que pueden, además de todos los recursos que aparecen en inferior derecha e izquierda, que son propios del Mineduc, Mineduc también tiene una serie de documentos de apoyo para lo que es la convivencia escolar, y también está el Centro de Estudio y Promoción del Buen Trato, el programa de apoyo a la convivencia escolar PASE, ¿sí?, Valora, de la Universidad Católica, y también está el buentrato.cl. Y ahí está la bibliografía, y es eso cuanto puedo compartir con ustedes. Espero que se entienda la importancia de la convivencia escolar, que es y seguirá siendo un desafío en las escuelas hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su intervención, por su espacio también, por acompañarnos durante esta jornada. Bueno, la idea es que en este momento podamos tener un breve espacio de preguntas, respuestas, algunos comentarios. Yo voy a comenzar leyendo los que ya están aquí en el chat. A propósito, por ejemplo, de la intervención del profesor Cristian Almonacid, Juvenal comenta que hace poco salió en noticias un profesor que le pegó a un estudiante, a un alumno, que hacía bullying a un compañero. ¿Qué opina usted
Creo que esta pregunta era para el profesor Cristian. ¿Qué opina usted del colega? ¿Contesto ahora? No. Sí. O sea, a ver, yo devolvería la pregunta a ustedes que son educadores, ¿no? ¿Se logra invertir o es una actitud que genere un cambio en el niño que acosa o que realiza el bullying? Yo creo que es bastante obvio que no, ¿no? O sea que si entramos en la escalada de la violencia y somos nosotros los que vamos a imponer por la fuerza, precisamente si yo afirmara eso estaría contradiciendo lo que les trataba de comunicar, ¿no? Desde mi punto de vista, quebrar las actitudes violentas de bullying no se puede hacer, digamos, por imposición de fuerza, porque eso nos llevaría a una escalada infinita. Entonces, lo que hay que, me parece a mí, la manera como se debería resolver una situación como esa es cortar la escalada de violencia, porque si no sería imposible, no podríamos. Ahora, evidentemente, uno diría, claro, en el momento, uno como adulto, ¿no? Se le puede ir de las manos, digamos, la situación, se puede ver sobrepasado. Bueno, eso también muestra que nosotros también necesitamos prepararnos afectivamente y emotivamente, ¿no? O sea, esto que les mencionaba yo como un diagnóstico, es un diagnóstico del sistema educativo, pero también es un diagnóstico de nuestra sociedad. Tal vez nosotros mismos no estamos suficientemente preparados para regular nuestras capacidades afectivas y nuestras emociones. A veces, porque nosotros hemos sido formados en un sistema en el que no se nos ayuda a formarnos afectivamente. Entonces, prácticamente somos analfabetos emotivos, porque no conocemos cómo funciona eso. Entonces nos hemos concentrado en otras dimensiones de nuestras capacidades racionales, ¿no? O capacidades cerebrales. Y esas dimensiones, como no las hemos desarrollado, están atrofiadas. Entonces, siguiendo un poco la lógica de lo que yo les comentaba, me parece a mí que para quebrar esa imposibilidad de resolver problemas sumando violencia a la violencia, creo que lo que ha sucedido en ese caso no ayuda. No va a ayudar al estudiante, no va a ayudar a los estudiantes que están alrededor. Tal vez como un sentido de venganza y del momento puede ser valorado, pero como un fenómeno educativo no se puede leer, creo yo, ¿no? Bueno, esa es mi perspectiva. Gracias, profesor. No sé si el profesor Rodrigo quiere Sí, agregar algo al comentario. en relación a la agresión, no solo de que se plantea ahí de un compañero a otro, sino que hay distintos tipos de agresiones y que en la televisión y generalmente aparece constantemente en las noticias este tipo de situaciones que ocurren en la escuela. Yo me he detenido a escuchar a algunos expertos y los expertos indican de alguna manera que el tipo de agresión o la violencia de alguna manera tiene que ver en que los estudiantes replican conductas de la familia, ¿sí? Eso significa que hay un tremendo desafío, fíjense, en la escuela familia. De alguna manera, la mayoría de ustedes, yo me imagino que han sido apoderados en las escuelas, y a mí me pasó que cuando uno es apoderado y tiene sus hijos que son pequeños en la escuela, no sé si a ustedes les ocurrió que a uno le dan ganas de ir a todas las actividades y participar, incluso como apoderado, muchas veces disfrazarse y estar muy activo en las actividades del establecimiento. Pero después cuando ya ingresan a primero básico y empiezan a crecer, se han fijado que algo nos pasa, estoy hablando desde mi realidad, que no es la misma emoción y no es el mismo compromiso que uno tiene con la escuela. Entonces la participación activa que uno tenía cuando eran pequeños después se va distanciando. Y eso de alguna manera indica que falta un trabajo muy importante con la familia. Con las familias, que de alguna manera los establecimientos educativos debiesen formar a los apoderados, ¿no es cierto? Porque ahí hay una ganancia súper importante. Yo sé que no es fácil, yo sé
que es complejo. Sin embargo, también están los equipos psicosociales. Hay otros profesionales que están a disposición para apoyar estos procesos. Y ahí el trabajo con la familia, si es sistemático, si en el tiempo se mantiene, podemos tener las familias de alguna manera comprometidas con el proceso educativo, y el tema de la violencia y el tema de la convivencia escolar podría ser un elemento que de alguna manera nos podría servir en el sentido de que podríamos ir abordando directamente con la familia situaciones que a veces suelen ser extremas. Y no solo entre los estudiantes, porque también hay situaciones de agresión de estudiantes hacia profesores, y en ocasiones también de profesores hacia estudiantes. Muchas gracias, profesor. Bueno, a propósito de este comentario, también hay algunas reacciones en el chat. Por ejemplo, la profesora Alejandra comenta, claro, porque las situaciones violentas generan emociones negativas y alejadas de las normas sociales que permiten la buena convivencia. También el profesor Nicolás hace una pregunta puntual al profesor Rodrigo. Él pregunta, ¿qué elementos son esenciales y deben ser considerados en el plan de convivencia escolar de forma general? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se evalúa un plan de convivencia escolar? Esa es la pregunta para usted, profesor Rodrigo. Ya. Los elementos generales, de alguna manera, debiesen estar, bueno, ahí que de alguna manera compartí con ustedes, tiene que ver con estos documentos institucionales, ¿sí? Analizar el PME, analizar todos los documentos institucionales. Si ustedes se fijan en las escuelas, si se hace un análisis profundo en términos de que los documentos institucionales debiesen contener y debiesen estar armonizados en lo que es la convivencia escolar, porque de alguna manera ahí están las directrices y las bases, ¿no es cierto?, desde donde la escuela va a abordar la convivencia. Y para evaluar el plan de convivencia escolar, está de alguna manera, por eso está el plan de trabajo. Y el plan de trabajo, según el plan de trabajo de convivencia escolar que tiene cada establecimiento, debiese crear mecanismos evaluativos según las prioridades o las áreas prioritarias en el cual se va a focalizar este plan de trabajo, ¿sí? A lo mejor la escuela necesita abordar urgentemente la prevención, y para abordar la prevención vamos a hacer distintas, y esas acciones tenemos que evaluarlas. Tenemos que ver cuál ha sido el impacto de las acciones en función de la prevención, por dar un ejemplo. Si queremos de alguna manera ver las normativas de funcionamiento, ya tenemos un plan de trabajo en función de las normativas que hay que crearlas, que habría que actualizarlas, y después tenemos que socializarlas. Entonces tenemos que evaluar la socialización de esa forma en cómo vamos a operar en función de situaciones críticas que ocurran en la escuela. La socialización, la creación, eso ahí hay que crear de alguna manera mecanismos evaluativos, porque podemos ver cuál ha sido el impacto en la comunidad educativa de estos procesos. Y también el equipo tiene que ir evaluando su propio, el plan de trabajo que tiene, que puede ser anual, pero también hay ciertas acciones semestrales que de alguna forma se tienen que considerar, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Quiero darle entonces la palabra a Pablo, nuestro colega de la Facultad de Ciencias Básicas, que tiene la mano levantada. Pablo. Ahí sí, se había pegado el tema. Primero que todo, quiero felicitar a los profesores Rodrigo y Cristian. Muy, muy buena la exposición. Es un tema que está muy en boga hoy en día, este tema de la convivencia escolar, y sobre todo han habido muchas agresiones en ese aspecto en los colegios. Con respecto
al tema que habían tocado anteriormente de este profesor, que si no me equivoco fue en Argentina, que había golpeado al estudiante, me llamó mucho la atención, y esto se lo dejo abierto a los dos profesores si quieren contestar, me llamó mucho la atención que el director haya avalado la actitud del docente, y al mismo tiempo también terminó expulsando al agresor, también al alumno agresor. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes esta situación finalmente, que también el director haya dado pie y entre comillas felicitado al docente por esta situación? Gracias. Gracias a ti, Pablo, por la pregunta. No sé si el profesor Cristian o el profesor Rodrigo quisiera responder. Sí. No, muy brevemente, lo que se me ocurre, ¿no? En el momento. Yo creo que la pregunta es interesante porque en el fondo es cómo la institución ha avalado finalmente al docente. En la actitud, ¿no? La actitud del docente se ha avalado. Lo que yo quisiera, me preguntaría es, a ver, vamos ahora a los resultados, porque finalmente un sistema educativo, ¿qué es lo que propende? Propende determinados fines, ¿vale? Si los fines que con este tipo de medidas, que fue, no creo que sea una medida pensada, es una medida reactiva, la profesor es una medida reactiva, es una circunstancia en la que la persona, siendo el educador, siendo el adulto, sale de sí para frenar una situación que concibe, bueno, no podría yo decir que es una medida educativa si no está pensada. Entonces, me parece a mí, me parece extraña también el aval digamos, del director. Pero la pregunta que yo me haría, bueno, y bueno, ya vale, ya está hecho, está validado, el estudiante fue expulsado, dígame dónde está la solución al problema. Muéstreme los resultados efectivos que ese tipo de medidas lograron para la conversión de la actitud o del comportamiento, en este caso del agresor. Probablemente ninguna, porque ese estudiante en alguna parte lo van a tener que recibir y va a tener que seguir adelante, ¿no? Y si no es en el establecimiento educacional, en otra parte. Entonces, me parece a mí que nosotros tenemos que pensar en prácticas que sean efectivamente reguladoras de actividad, de acción. Esa es la gracia, digamos, de una actividad educativa. La actividad educativa tiene una cierta racionalidad, ¿no? Tiene ciertos objetivos, lo que Miguel nos comentaba, ¿no? Digo, respecto a cuáles son los fines de la convivencia escolar. Nosotros tenemos algo así como finalidades que perseguir. Esas finalidades tienen un componente profesional, racionalizado, afectivamente racionalizado, un poco siguiendo la lógica que yo les trataba de comunicar. Y en la medida que eso esté, vamos a tener mejores resultados. En el intertanto, si no solo nos vamos a dejar llevar por las reacciones del momento, probablemente los resultados educativos que se promuevan a partir de esas acciones no van a dar el resultado que esperamos. Pienso yo. Muchas gracias, Cristian. Quiero hacer las dos últimas preguntas para poder finalizar. Una va directamente a ti, la otra se la hago al profesor Rodrigo. Esta pregunta la hace Alborada. La profesora Alborada dice o pregunta, ¿cómo impactan o se relacionan las emociones con la inteligencia emocional? Esa pregunta directamente hace para ti, Cristian. Sí, muy bien. Bueno, eso hace referencia a Coleman, ¿no? Que es uno de los grandes teóricos de este asunto, pero no solo él. Hay toda una fuerte corriente teórica que ha llegado a concebir la idea de razones ligadas a emociones. Por ejemplo, hay una filósofa que se llama Adela Cortina, habla de ética de la razón cordial. Otro filósofo también, Zubiri, habla de inteligencia sintiente. O sea, hay desde este punto de vista, teóricamente hablando, construcciones semánticas que están buscando la integración de esta dirección. Coleman va en esa misma línea. ¿Y qué es lo que ofrece Coleman desde el punto de vista educativo? Cuestiones que son fundamentales, ¿no? La estimulación afectiva temprana desde el punto de vista de la formación de las cogniciones se puede regular bajo la formación en sentimientos positivos y también en digamos, la canalización de aquellas emociones que son negativas, ira, envidia, celo, o sea, vuelvo a insistir en esta idea, las emociones bajo estos puntos de vista están reguladas cognitivamente. Esa es la manera de sostener esto que yo estoy diciendo, es estudiar y aceptar
que las emociones tienen cogniciones. Las emociones no son gestiones de nuestra razón abandonadas a su suerte sin que nosotros podamos controlar. Ese es el punto. En este sentido, por eso me avancé, digamos, en los descubrimientos neurocientíficos. La ciencia está demostrando que nuestro funcionamiento racional y cerebral, y por tanto la regulación de las emociones, la agencia emotiva de nuestras capacidades racionales, están cognitivamente reguladas. Entonces, si usted quiere cambiar emociones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cambiar las ideas asociadas a esas emociones. ¿Se entiende, no? O sea, cognitivamente hay que hacer el cambio para que uno pueda aprender a regular e integrar en la vida, digamos, concreta, esas afectividades. Bueno, es por ahí va. Gracias, Cristian. Bien, la pregunta de la profesora Alejandra González Poblete, ella, bueno, comenta: mi sensación en general es que se mira la convivencia escolar solo desde la acción ligado al carácter punitivo del reglamento escolar. Por eso consulto, ¿conocen prácticas efectivas que han logrado este cambio cultural en las escuelas? No sé si allí el profesor Rodrigo quiere responder. Sí, en el Mineduc, en la página del Mineduc, en convivencia escolar, si ustedes entran a la página, hay un apartado donde aparecen buenas prácticas de experiencia, ¿sí? El otro día comentaba, justamente hablando con un director de un establecimiento, me decía que en la situación actual que están viviendo las escuelas, el retorno a la presencialidad, algo que les ha servido mucho son esos espacios de convivencia que se han ido implementando en las escuelas. Eso ha ayudado mucho a mitigar los niveles de ansiedad de los alumnos, de los profesores y de la comunidad en general. Ahora, en términos de experiencia, siempre hay buenas acciones y siempre existen las experiencias que de alguna manera han tenido más éxito y que esas experiencias van cambiando también con el tiempo porque los desafíos, el mundo está cambiando muy rápido y sobre todo los adolescentes, los jóvenes de hoy en día, cuesta mucho más, quienes somos mayores, reconocerlos en sus formas, en sus expresiones culturales. Y eso también lleva a que la manifestación de las emociones muchas veces son distintas a lo que nosotros estamos habituados y acostumbrados, ¿no es cierto? Entonces también las escuelas de alguna manera se tienen que movilizar para ir comprendiendo cómo los adolescentes y cómo los jóvenes, cuáles son sus intereses, qué es lo que les gusta, porque por ahí podría ser una buena estrategia para poder entender y poder mejorar lo que es el tema de la convivencia. Disculpe. Sí, muchas gracias. No sé quién está No sé hablando. si se escucha. Alejandra. Yo, Alejandra, sí, es que para complementar Sí, lo que había consultado, primero, muchas gracias, Miguel, por la respuesta. También agradezco la ponencia de Cristian, muy enriquecedor, por supuesto. ¿Y cuál es el tema que yo planteaba en la pregunta y que quizás faltó profundizarlo un poquito? Es que lo que yo siento que la convivencia escolar hoy en día se ha transformado en la sanción al estudiante, que básicamente nos estamos centrando en no separar la acción de la persona. Entonces, por ejemplo, un estudiante que violenta a otro, no sé, lo agarró a golpes a la salida del colegio. Lo que la comunidad escolar espera en general, y lo vemos en los medios de prensa, es que ese estudiante violento sea sacado de la comunidad escolar, que ya no forme la comunidad escolar porque entendemos que es un transgresor. Entonces, ¿cómo se podría ir potenciando ese cambio? Yo creo que casi paradigmático que tiene hoy día la convivencia escolar en sí en los colegios, eh, para generar esta separación entre la acción y el individuo, que yo siento que quizás por ahí va el camino. Yo creo que es súper importante, Alejandra, claro, y se entiende muy bien porque yo diría que está como en la retina de todos nosotros, convivencia escolar es punitivo. ¿Qué pasa? Lo primero que uno tiene en la memoria es que cualquier situación de convivencia, ¿cuál es la sanción que tiene el estudiante? ¿Verdad? En relación a lo que tú planteabas.
Y hoy en día la convivencia escolar es mucho más amplio. Es mucho más amplio que buscar las sanciones. Porque los planes de convivencia debiesen tener elementos de prevención. Y para hacer prevención hay que tener un diagnóstico un poco más profundo de cuáles son las necesidades de la escuela. ¿Sí? Y ahí, de alguna manera, claro, van a haber sanciones, siempre y cuando, pero lo que tenemos que hacer como escuela, evitar tener que dar sanciones. Y para evitar entregar sanciones a un estudiante, tenemos que trabajar fuertemente en la prevención. Y por supuesto que van a haber casos particulares que se van a escapar y que va a llegar en algún momento tener que dar una sanción. Pero claro, las sanciones según los protocolos y según los procedimientos, que también creo que, y considero que es súper importante que sean conocidos, aceptados por toda la comunidad educativa. Porque también resulta que en todo lo que es convivencia son algunos actores o es una persona a veces en alguna escuela que está a cargo de ello. Entonces, y el resto dicen, no, cualquier situación, para eso está esta persona. Y resulta que no, pues la escuela, como comunidad educativa, somos todos responsables. Entonces, si todos, de alguna manera, estamos en conocimiento, todos, de alguna manera, procedemos de la misma forma, ¿no es cierto? Porque acuérdense que el estudiante que dice, no, con este profe funciona de esta manera, con este profe podemos jugar, con este profe podemos chacotear. Entonces, hay cambio y eso, en vez de ayudar, lo que hace, de alguna manera, debilita la forma de convivir, porque debiésemos tener un estilo parecido en términos de convivencia en toda la comunidad educativa. No sé si Alejandra ahí responde un poco la Sí, pregunta. sí, responde muy bien. Muchas gracias. Oh, Muchas gracias, profesor. Muchas gracias también, profesora Alejandra, por su pregunta. Sé que es un tema muy interesante que todos tenemos algo que preguntar, que comentar. Vamos con Isadora, que tiene la mano levantada, con la profesora Isadora, y ya con Hola, ella sí finalizamos. hola ¿me Isadora. escucho? ¿Te Hola, escuchas? buenos días, profesor. Sí. Sí, la verdad me gustaría aportar como desde mi punto de vista, que creo que como esta crisis post esta emergencia sanitaria, ¿cierto? La pandemia, en los contextos educativos yo creo que ha quedado como en evidencia. Bueno, también hablo como estudiante hace no mucho tiempo. Esta evidencia, decía, de la falta de escuchar a los estudiantes, quizás de saber también qué les pasa, como decía el profesor delante, qué ocurre también en sus casas. Creo que se relaciona mucho con el regular las emociones, cómo ellos están sacando esa rabia, quizás esa frustración. Y también escuché de un expositor este lado de la inteligencia o como del cerebro que hablaba, que está el lado racional y el lado emocional o afectivo. Entonces entiendo que también está faltando como ese lado afectivo, creo que por ahí también se podrían explicar. Y me gustaba también lo que planteaba Alejandra, creo que fue, em, el ir más allá a la conducta que expresa el estudiante, como no solo el castigo, sino que por qué lo está realizando, a qué se debe y cómo poder frenar quizás esta situación más que responder con un castigo. Eso quería aportar desde lo que he visto y desde lo que escuché. Muchas gracias, profesora, por su comentario y su intervención. Bien, en honor al tiempo, quisiéramos ir finalizando. Antes de cerrar, en primer lugar, ya como equipos también, como facultades que imparten pedagogía y junto a Alumni UCM, estamos evaluando la posibilidad de realizar una segunda jornada de convivencia escolar, esta vez desde las buenas prácticas y experiencias, digamos, en sus establecimientos educacionales. Así es que si quieren ustedes participar, si tienen alguna idea, si tienen alguna experiencia que quisieran demostrar
o expresar en esta segunda jornada, pueden escribirnos a nuestros correos. Allí Mauro va a dejar su correo, Raquel va a dejar su correo, Pablo también va a dejar su correo para que ustedes puedan, si es que quieren, pueden contactarse con nosotros. Aprovecho también, yo quisiera agradecer muy en especial a mis colegas, a Pablo, a Raquel Levy también, a Mauro y especialmente a Catherine Acevedo por la organización de esta jornada de convivencia escolar. Muchas gracias porque ella es la que envía el link de conexión, la que seguramente luego va a enviar la grabación de esta jornada para que ustedes en un tiempo libre puedan verla de nuevo. Así que muchísimas gracias a todos por su colaboración y por su apoyo para que esto hoy pudiese resultar. Gracias también a nuestros expositores, al profesor Rodrigo, al profesor Cristian, gracias por el tiempo, por el espacio. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta jornada. Sin duda alguna vamos a seguir en contacto, seguir trabajando en temas de formación para su quehacer profesional y gracias también por nutrir nuestro quehacer académico con su experiencia, con sus comentarios y como siempre con su buena disposición. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Ok. Chao, chao. Gracias, Diego. Gracias. Buena tarde para todos y a todas. Chao, muchas Chao. gracias. Muchas gracias. Chao.